Ay, no sé, disculpe. Sí, Está sí, grabando, tranquilo, bro. profe, sí. Sí, Sí, ah, bueno, ay, sí, gracias. vale. Uy, jue madre, yo estoy. Bueno, ok, gracias. Muy bien. Vamos para las capacidades. Entonces, las capacidades les había dicho que son mezclas de los volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces, la primera capacidad que me gusta mencionar es esta. ¿M? Es la suma de esos tres volúmenes. ¿M? Entonces va de pico a pico. ¿M? Es decir, cuánta cantidad de aire yo soy capaz de movilizar, ¿m? Haciendo esfuerzos máximos. ¿M? Tomando una inspiración forzada y expulsando todo lo que puedo, ¿no? Entonces en realidad es cuánto hay de pico a pico. ¿M? Esa es lo que llamamos la capacidad vital. Es la suma de los tres volúmenes que yo puedo movilizar. Yo puedo mover esos tres, ¿de acuerdo? Entonces, capacidad vital, vamos a ponerla aquí a la izquierda. Yo les insisto en que no se confundan CB con VC. CB es capacidad vital, VC es el volumen corriente. Entonces no se vayan a confundir cuando lean las cosas, ¿no? Ok. Pero entonces a mí me podría interesar la capacidad completa del pulmón. Entonces, si yo cojo la capacidad vital y le sumo el volumen residual, yo tendría lo que se llama la capacidad pulmonar total. ¿De acuerdo? Es, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el volumen residual. ¿De acuerdo? Entonces, este volumen residual que desafortunadamente no lo puedo medir en una espirometría convencional, pero esa es mi capacidad pulmonar total. Es la suma de estos tres volúmenes más el volumen residual. O si usted quiere, es la suma de la capacidad vital más el volumen residual. Entonces, desafortunadamente, la capacidad pulmonar total no la medimos con una espirometría convencional porque no sabemos cuál es el volumen residual. ¿De acuerdo? Bien, existe lo que se llama la capacidad inspiratoria. Y esa capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. ¿Mm? Entonces hay algunas circunstancias de patología en que la persona corrientemente no está eh, teniendo esa capacidad inspiratoria normal. Entonces, pero en realidad teniendo los volúmenes, ya uno tiene una idea de cómo son los volúmenes de ese paciente, ¿de acuerdo? Que moviliza cotidianamente o haciendo un esfuerzo. Además hay otra capacidad que a los especialistas les interesa, casi nunca la trabajamos nosotros, pero les especializa. Los especialistas lo usan y se llama la capacidad funcional expiratoria. ¿Sí? Y esa es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Pero vuelve y juega esa capacidad expiratoria. Convencionalmente no la podemos medir, es decir, con una espirometría convencional. ¿Por qué? Nuevamente, no tenemos el valor del volumen residual, entonces no sabemos cómo carajo será. Entonces, en la práctica, hasta ahora vamos así. Medimos volumen corriente, volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva expiratorio, capacidad vital, capacidad inspiratoria. No tenemos cómo medir otra capacidad ni otro volumen hasta ahora. ¿De acuerdo? Bien, entonces podemos tener este, capacidades vitales que, por supuesto, como ustedes se imaginan, depende de la talla de la persona, ¿no? Del tamaño, de qué tanta caja torácica tiene, de qué altura tiene. Entonces hay unas tablas por ahí que usted puede conseguir en cualquier lugar de lo que consideran valores aceptables, ¿no? Para una persona adulta o para niños. Entonces hay tablas para eso, de lo que se considera normal, considerando sexo, talla, eh, talla y peso y esas cosas, ¿no? Entonces hay valores de tablas que se consideran de normalidad.
Valores así grandes que deben recordar. Un adulto normal tiene volumen corriente alrededor de 500 mililitros, ¿no? Pero pueden ser 400, pueden ser 550. Bueno, pero el valor clásico que mencionan casi todos los libros son 500. Pero vuelve y juega, eso depende del tamaño de la persona, etcétera. Y de capacidad vital suele estar alrededor de 4 litros y medio. ¿M? Alrededor de 4 litros y medio, más o menos, ¿no? Personas adultas normales. Perdónenme, voy a tomar un trago de agua. Ok, nos quedan los flujos. Ah, no, pero espere, yo a sus compañeros les conté que si ustedes están en el rural, les cae la abuela en patineta, si llegaran a necesitar medir la capacidad vital y me salen con el cuento que no tienen equipo. Porque la capacidad vital venden lo que llaman el vitalómetro. Y yo no sé por qué lo venden. Bueno, lo venden porque le ahorran a uno trabajo, pero un vitalómetro mide la capacidad vital. ¿Qué es un vitalómetro? Son los dos tanques, compañero. ¿Mm? Entonces usted se consigue en el rural una lata grande que le sirva para llenarla de agua. Y se consigue una lata más chiquita, ¿no? Para que la pueda meter dentro de este tanque. Invertida, ¿no? Al comienzo usted la mete hasta el fondo, es decir, usted le saca todo el aire que puede, ¿no? Le saca todo el aire, la mete hasta el fondo. Ah, pero antes de meterla, usted le pega aquí un cartabón, ¿no? Le pega aquí un metro para saber, para tener una escala métrica aquí pegada al tanque invertido. Se consigue una manguerita, ¿no? Y esa manguerita usted la mete por aquí, la puede pegar a la pared del tanque, ¿no? Para que llegue hasta arriba en el tanque. ¿De acuerdo? Y esa manguerita usted se la da a su paciente, ¿no? Entonces usted le dice, primero, antes de conectarlo, usted le dice al paciente, compañero, tome todo el aire que pueda. Inspire. Y después de que inspira, no se lo diga aquí, ¿no? Porque aquí se toma el agua si usted le dice que inspire con la manguera ahí metida, ¿no? Entonces, no. Usted inspira sin la manguera y ahora le dice a usted, bote, manito, todo el aire, desínflese, todo lo que pueda. ¿Qué le pasa a este tanque? Este tanque sube, ¿de acuerdo? Porque usted lo llenó de aire. Listo, usted mira cuántos centímetros sobre el nivel del mar, ¿no? No, sobre el nivel del agua de su tanque, subió. Listo, entonces usted multiplica pi por el radio de ese tanque que usted metió, tendrá que medirlo con un cartabón, lo eleva al cuadrado y mira cuál es la altura que se desplazó. Ese es el volumen de aire que la persona ha metido en ese tanque. Esa es su capacidad vital. Eso es un vitalómetro. En el laboratorio hay uno de esos, entonces con un tanque bonito, ¿no? Bueno, ya está viejo, pero son dos tanques, dos baldes, ¿no? Entonces le cae a la abuela, como usted me diga, que en el rural no es capaz de hacer una vaina de esta, ¿no? Dos tarros, uno con agua y el otro sin agua. Dígame, dígame. Esos valores serían como aproximados, ¿no? Porque digamos, hay cosas que no se están tomando en cuenta como la manguera o como el No, aire que no, ¿no? no importa, porque la manguera ya tenía aire, ¿sí? Entonces, lo que usted bota aquí, usted está levantando el tanque con el aire que usted está metiendo. Entonces, este es de altísima precisión. ¿Cuál es la imprecisión? Que su tanque sea irregular, que no sea un cilindro perfecto. Que el metro no es un metro chévere. Entonces usted no sabe exactamente, no tiene la precisión en el metro. Pero fuera de eso no tiene ningún error. Es de las vainas más exactas que usted puede construir. Y acuérdese que usted le dice al paciente, tome todo el aire que pueda. Y él bota todo lo que puede. Luego, ¿y cómo se define capacidad vital? Es la máxima cantidad de aire que usted puede movilizar. Claro, cuando él se desinfla, aquí le queda en su pulmón, le queda su volumen residual que no se lo podemos medir. Ni modo, ese no se lo pudimos medir, ¿no? Pero este no, este es de una altísima precisión, así que no se preocupe. ¿Eh? Porque la manguera inclusive puede ser muy larga. ¿Cuál es el problema de la manguera larga? La resistencia, ¿no? La longitud del tubo
le ofrece una gran resistencia. Pero en esta prueba, usted no está preocupado con la prueba contrarreloj. En esta prueba, usted le está diciendo, si quiere, tómese un año entero soplando, ¿no? No, claro, estoy en caricatura. Es decir, demórese todo lo que pueda, pero bote todo lo que tenga en una sola soplada, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si la manguera es muy estrecha, él se va a demorar más llenando este tanque. Pero en última, si se desinfló él por completo, él metió todo el aire que podía, lo metió aquí. Entonces, en esta prueba todavía no estamos midiendo flujo, estamos midiendo capacidad, capacidad vital. Entonces, es de muy alta precisión. Depende de la calidad del tanque, ¿no? Es decir, si un tanque homogéneo, si el metro usted lo puso bien, si está midiendo el metro desde el borde de arriba hasta exactamente el borde del agua, qué sé yo. Si el cartabón usted lo pegó aquí abajo, pues usted está midiendo equivocado, ¿no? Porque le faltó un pedazo aquí que usted no lo consideró. Pero si usted lo pega bien desde arriba hasta donde le dé, no tiene pierde. No tiene pierde. ¿De acuerdo? Es de muy alta precisión. Pueden interrumpir si tienen dudas y si quieren polemizar y armar el zaperoco. Yo prefiero eso a hablar solo aquí con una pantalla. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas hasta ahora, vamos para los flujos. Ayer estábamos diciéndole a sus compañeros y siempre les cuento la misma anécdota. Usted puede ser una persona grandota, ¿no? Entonces tiene unas capacidades y unos volúmenes que son grandes, ¿no? Pero no le sirve de nada usted tener una bodega, ¿no? Donde puede depositar todo lo que usted quiera si la entrada y la salida de cosas son difíciles, ¿no? Entonces, los flujos que van a medir cantidad de aire por unidad de tiempo nos dicen cuál es la capacidad que usted tiene para mover ese aire, bien sea hacia adentro o hacia afuera. Entonces, claro, ¿cuál es el primer flujo? El primer flujo es ayer les hacía la comparación con el gasto cardíaco. Yo pregunto nuevamente aquí para que recuerdan qué es el gasto cardíaco. ¿Quién me dice para ver si interactuamos algo? Vamos, ya presentaron el previo, ¿no? ¿Ya se les olvidó? Presentaron el previo y se les olvidó que es el gasto Es la cardíaco, por sangre Dios. que puede ser bombeada por el corazón. O cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo por minuto. Por minuto. Bien, entonces sí, los dos están con razón, pero hay que meterle el tiempo, ¿de acuerdo? Es el volumen de sangre que mueve el corazón por minuto. Y si estamos hablando del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, pues es el ventrículo izquierdo. Yo podría medir, que en últimas también es el del ventrículo derecho, porque si fueran volúmenes distintos, la sangre se acumulaba o en la circulación menor o en la mayor. El gasto cardíaco suele medirse con lo del ventrículo izquierdo. Entonces, es la cantidad de sangre que bombea por minuto el corazón. Entonces, ¿cómo es que se mide como una aproximación? Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto bota el corazón en un latido? Entonces, la mayoría de sus libros le hablan de un adulto, está alrededor de 80 mililitros, ¿no? Ah, bueno. El man cada vez que bombea, bombea 80 mililitros. Si en todos los latidos bombeara los 80 mililitros, lo que no es cierto, ¿cómo calculo yo cuánto bombea en un minuto? Multiplica por la frecuencia. Claro, se multiplica por el número de veces que el man late en un minuto, ¿no? Número de latidos por minuto, ¿no? Eso es lo que llamamos la frecuencia cardíaca, ¿no? Frecuencia cardíaca por minuto. Ok, pero acuérdense que ni la frecuencia cardíaca es estable, ni el volumen latido es el mismo. Pero como una aproximación está bien. Entonces yo multiplico 80 mililitros por 70 latidos. Entonces, o si quieres sume 70 veces 80, ¿no? Espérenme, yo mamo gallo, porque entonces la multiplicación es una suma abreviada, ¿no? Es sumar 80 más 80 más 80, 70 veces. De 7 por 8, 56, entonces me da alrededor de 5.6 litros por minuto, ¿de acuerdo? Ese es el gasto cardíaco. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para medir
lo que llamamos la ventilación en reposo. Generalmente en algunos libros le aparece un V con un puntico arriba, para hablar que es un flujo. ¿Cuál es la cantidad de aire que yo movilizo con un estado en reposo, no? Entonces tendría que encontrar cuánto aire yo movilizo en una respiración normal y multiplicarlo por las ganas que tengo de participar. Gente, anímese, no joda, de verdad que es que póngase en mis zapatos. Es muy aburridor hablar con la pared aquí. También con la frecuencia. ¿Cuál frecuencia? Con la La frecuencia frecuencia cardíaca. Esto La respiratoria. cardíaca. Ah, no, claro, no es la cardíaca. La Es la frecuencia con la respira. que inspiro y expiro. Claro, es la frecuencia respiratoria, es el número de ciclos respiratorios. Una inspiración seguida de una expiración es un ciclo respiratorio, ¿sí? Así como en el corazón, una sístole seguida de una diástole es un ciclo cardíaco, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la ventilación es el resultado de multiplicar lo que yo movilizo en una respiración normal, que se llama ¿cómo? Eso se llama ¿cómo? La cantidad de aire que yo muevo corrientemente. Volumen corriente. Volumen respiratorio, sí. Volumen corriente, ¿sí? Es el que está aquí arriba, el que medimos corrientemente. Volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si yo tengo una espirometría y tengo a la persona respirando varias veces, entonces, claro, yo puedo saber cuántas veces respira por minuto, ¿sí? Y ahí tengo la frecuencia respiratoria. Y mido la altura del volumen corriente. Y listo, tengo la ventilación. Entonces, digamos que el tipo moviliza 500 mililitros como volumen corriente y digamos que la persona respira 12 veces por minuto. Normalmente uno está entre 12 y 18, un adulto. Los niños tienen frecuencia mayor. Eso le da alrededor de, bueno, no alrededor, no, esto le da 6.000, es decir, 6 litros por minuto, ¿de acuerdo? Si fuera ese el cálculo. Muchos tienen 400 mililitros de volumen corriente, entonces sería 400 por 12, ¿no? Ese sería su ventilación en reposo, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí vienen unas aclaraciones que hay que, me gusta. Muchas gracias. Uy, me trajeron un tinto y usted no les puede ofrecer. Bien, entonces, yo hago una aclaración porque en la clínica es frecuente que haya confusiones por lo siguiente. El paciente le llega jadeando, ¿no? Ese es el ejemplo típico. Es decir, su frecuencia respiratoria está elevada. Entonces, digamos que la persona está respirando 30 veces o 50 veces por minuto, ¿de acuerdo? Entonces es frecuente que con eso el clínico diga, paciente que llega hiperventilando a urgencias. No, él no está hiperventilando. Usted hasta ahora no sabe si está hiperventilando. Porque si él estuviera respirando 30 veces con los mismos 500, no hay duda, está hiperventilando. Eso le daría, en este ejemplo, 15 litros por minuto, ¿no? Estaría hiperventilando. Pero usted no ha medido el volumen corriente. Entonces, a pesar de que él llega con 30 de frecuencia, usted va a tener que decir, ese paciente está taquipneico, ¿no? Así como habla de taquicárdico, ¿no? Taquip, con P, neico. Es decir, tiene una frecuencia respiratoria elevada. Pero usted no sabe si está hiperventilando. A no ser que usted vea que hay cosas que clínicamente uno las define, ¿no? El tipo está... Entonces el tipo, mejor dicho, cada vez que está movilizando aire, está movilizando más que 500 y además está respirando 30 veces, pues está hiperventilando. Eso resulta obvio, ¿no?
Pero si el man llegó jadeando, el tipo podría estar con 30 de frecuencia respiratoria, pero imagínense que él cada respiración él moviliza 100 mililitros, porque son respiraciones muy corticas. Entonces le da 100 por 30, compañeros. Este es el ejemplo que siempre pongo en clase. 100 por 30 le da 3 litros por minuto, ¿no? Entonces el paciente está hiperventilando. No, señor. No, Está hipoventilando, ¿sí? A pesar de que está taquipneico, ese man está movilizando apenas 3 litros por minuto cuando él debería estar movilizando 6 litros por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, pilas, ¿no? Sea cuidadoso porque cuando usted pone en la historia clínica lo que pone, lo lee otro médico, el que le recibe a usted el turno. Entonces, si usted dijo que el tipo estaba hiperventilando y después este médico llega y ve que no era hiperventilación, él va a pensar que está empeorando el paciente o que está mejorando o que qué sé yo, ¿no? Es decir, entonces tenga cuidado, sea preciso. Una cosa es taquipnea y otra cosa es hiperventilación. Entonces, claro, taquipnea acompañada de un volumen corriente normal o alto, sin duda es hiperventilación. Pero taquipnea acompañada de un volumen corriente chiquito puede llegar a ser hipoventilación. Pero también les puedo poner este otro ejemplo, ¿no? Entonces, si el tipo está respirando 30 veces por minuto y en cada volumen corriente moviliza 200, ¿cómo llamamos a ese paciente o a esa condición? Está normal. Está No sé. normal. Correcto, está normal. Su ventilación es normal. Está movilizando 6 litros por minuto. Está taquipneico, pero su ventilación es normal. ¿Está claro eso? ¿Hay alguna duda? Dígame, ¿alguien está intentando hablar y no le funciona el micrófono? profe. Dime. ¿Y en qué situaciones con un volumen tan pequeño se podría generar jadeos? ¿Se puede generar qué? El jadeo que tú nos mencionabas, o sea, como la agitación en la respiración. La agitación, cuando tú tienes cambios del pH sanguíneo, por ejemplo, a veces ocurre eso. Cuando tú tienes una crisis asmática, por ejemplo, puede presentarse eso. La persona compensa con frecuencia respiratoria. Es decir, meter aire cuando estás con una crisis asmática. La crisis asmática, acuérdese que consiste, este es el diámetro de sus bronquiolos. Entonces, en el asmático lo que tiene es una contracción del músculo liso de las paredes por una reacción alérgica y sus bronquios, la luz del bronquio se vuelve más estrecha y además producen secreciones. Entonces la luz se vuelve muy estrecha. Igual que en el caso de la circulación, yo les dije el otro día en la clase, el principal componente de la resistencia al flujo tiene que ver con el diámetro de los bronquiolos. Entonces, si este diámetro disminuye, meter y sacar aire es muy difícil. Entonces, la persona no está consiguiendo meter lo que necesita meter. Entonces, intenta compensar, hace un esfuerzo grande, pero no le pasa. Entonces, ¿cuánto alcanzó a llegar de aire realmente a su pulmón? Entonces, imagínense que de los 500 que le mandó el viaje, o le mandó un viaje para 800, pero le entraron 100, ¿no? Entonces, si le entraron 100, no hay suficiente oxígeno en sangre, su cerebro se lo pilla, y entonces dice, manito, le toca que respire más veces. ¿Mm? Entonces el tipo compensa aumentando la frecuencia respiratoria. ¿De acuerdo? Es lo mismo que con el gasto cardíaco. Entonces, si su volumen, el tipo tiene una hemorragia, le pegaron una puñalada, ¿no? Está sangrando, está perdiendo volumen. Entonces, el corazón, ¿cuánto bota por latido? Ya no bota 80 mililitros, porque lo que le llega de sangre no es tanto, porque está sangrando, el paciente está perdiendo sangre. Entonces, el tipo está botando, digamos, invento, 50 mililitros por latido. Entonces, eso baja la presión, eso baja el ritmo cardíaco en general, se ve comprometido porque el volumen latido es chiquito. Eso se lo pillan los vasoreceptores y los vasoreceptores le dicen a uno, manito, le toca que aumente la presión.
¿Y cómo aumenta la presión? Una de las formas de aumentar la presión es aumentando frecuencia cardíaca. Recuerden, eso lo dijimos hasta el semestre pasado, la presión arterial es el resultado de multiplicar el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Yo creo que lo dijimos el semestre pasado y lo vieron, seguramente lo vieron con el profesor Oscar. Pero el gasto cardíaco es el volumen latido, es decir, son los 80 mililitros multiplicado por la frecuencia cardíaca. Entonces la presión arterial es el resultado de multiplicar volumen latido por frecuencia por resistencia. Entonces, cualquiera de las tres cosas que usted incremente, si mantiene las otras dos estables, aumenta la presión. ¿De acuerdo? Entonces, si usted tiene poco volumen latido, se le disminuyó la presión porque bajó el volumen latido. ¿Cómo vuelve a mejorar la presión? O usted aumenta resistencia periférica o aumenta frecuencia cardíaca. Lo mismo aquí. Entonces, si usted tiene poco aire, poco oxígeno, entonces, porque está entrándole un volumen muy chiquito, entonces la forma de compensar es, o usted mejora la resistencia periférica, en este caso le da un broncodilatador a su paciente para que se le dilaten los bronquios y pueda entrar el aire bien, o aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, en el asma es uno de los casos típicos, ¿no? Tipo, a pesar del esfuerzo que hace, no consigue movilizar el aire. Entonces tiene un volumen corriente muy chiquito y tiene una frecuencia respiratoria elevada, compensatoria, ¿no? ¿Está bien? Aló. Sí, profe, gracias. De nada. Ok, entonces ese es el primer flujo que nosotros medimos en la espirometría, es contar cuántas veces respira el paciente por minuto. Yo necesito registrarlo un minuto, no necesito registrarlo un minuto, registro un par de ciclos respiratorios, 2, 3, y acuérdense que yo puedo medir el periodo entre, ¿no? Y el inverso del periodo es la frecuencia, ¿no? Claro, si lo tengo en segundos, esta es la frecuencia en hercios, pero si entonces, es decir, por segundo, número de ciclos por segundo, si hago el inverso. Pero si le digo, lo multiplico por 60, pues me da la frecuencia por minuto. Entonces solo mido el intervalo entre los picos y le hago el inverso y lo multiplico por 60 y eso me da la frecuencia respiratoria. Ok, ahora viene una de las medidas más importantes de la espirometría y de hecho esa medida es la que ha llevado a que las espirometrías clínicas hoy en día midan básicamente lo que les voy a decir, ¿no? Pero ustedes deberían saber todo esto para poder entender toda la carrera. Entonces vamos a medir lo que se llama la fracción expiratoria forzada. Y existe la fracción expiratoria forzada en un segundo y la fracción expiratoria forzada en segundos. Entonces, ahora sí es una prueba contrarreloj en serio. Yo le voy a pedir al paciente que meta aire en serio lo más rápido que pueda y que bote aire lo más rápido que pueda. Entonces les estaba diciendo a sus compañeros y les he contado, ve, para eso sirvió. Ustedes, hace muchos años en realidad, pasó un estudiante de medicina deportista y él no sabía que yo lo iba a mencionar de aquí para el resto de la vida. El man era deportista, era de lucha olímpica, del equipo de la UIS y toda esa vaina. Era un man grandote, pero era fumador, fumaba más que yo, bruto, ¿no? Si yo soy bruto, él era peor porque fumaba más. Y entonces cuando llegó al laboratorio de respiración, él dijo, yo no tengo nada. Entonces, mídame esa vaina. Entonces le medimos los volúmenes, ¿no? Y las capacidades, y el man era un King Kong, entonces ni modo, ese berraco tenía de volumen corriente, además movilizaba 600, 700 mililitros de capacidad vital, el tipo tenía como 6 litros, y, no, joder, era un viga ese tipo. Entonces, ve que está bien. Y dije, sí señor, usted tiene unas bodegas gigantes en su pecho. Vamos a ver qué tan bueno es para usarlas, ¿no? Para meterle y sacar el aire. Entonces le dijimos, respire normalmente, ¿no? Hágame el favor, inspira, meta todo el aire que pueda y téngalo. Y ahora hágame el favor y bote lo más rápido que pueda. Todo, ¿no?
Y el tipo, ¿no? Aquí sí respire normalito otra vez, ¿no? Bien. Entonces, cuando usted le dice a la persona que inspire todo lo que pueda, ¿cuánto tiene él de aire dentro de de su vía respiratoria? Tiene su capacidad pulmonar total, ¿de acuerdo? Sin duda. Pero cuando usted le dice, bote todo lo que tenga, él va a votar. ¿Cuánto va a votar? La Su capacidad vital. capacidad vital. El aire que él puede movilizar, nada. ¿Perdón? Dígame, ¿sí? Sí, señor, porque queda el residual. Anímese, le queda residual. Ok. Entonces le vamos a decir, manito, bote todo, pero bótelo rapidísimo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la capacidad vital de ese paciente o de esa persona vale 1, o si usted quiere, es el 100%. ¿Sí? Esa es su capacidad vital. Por eso hablamos de fracción expiratoria forzada. ¿Cuál es la fracción de esa capacidad vital que el tipo es capaz de votar en el primer segundo y es capaz de votar hasta los tercer segundo? Eso es lo que vamos a medirle, ¿de acuerdo? De una persona normal, cuando yo le digo a usted vote todo lo que pueda, usted vota más del 85% de su capacidad vital en el primer segundo. El primer segundo debe ser más del 85%. La mayoría de ustedes, que no son fumadores porque son inteligentes, ustedes votan, muchos de ustedes en el primer segundo ya votan el 100%. ¿El 100% de qué? De su capacidad vital, ¿de acuerdo? Entonces la referencia es la capacidad vital, que vale 100 o si usted quiere póngale 1 si va a hablar de la fracción. Fracción no es en porcentaje, sino es en, la referencia es 1, ¿no? Pero si usted quiere hablar de porcentaje, pues es la misma vaina. Lo multiplica por 100. Bien, entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué le dijo a la persona? Que tomara el aire, lo retuviera, y ahora le dice, bote, mano. Entonces, este es el tiempo cero. ¿Mm? ¿De acuerdo? En este momento, de aquí en adelante, el tipo está botando aire. ¿Mm? Entonces, usted mide en tiempo un segundo. Digamos que hasta aquí es un segundo, y usted traza igual otra vertical, ¿no? Lo mismo que trazó la anterior, que no me salió tan rectecita, pero pretendía que fuera recta, ¿no? Entonces, en este segundo, ¿cuánto había votado este tipo? Él iba por aquí, mire, donde se cruza. ¿Mm? ¿Cuánto había votado? Él había votado, Menos del 50. en este ejemplo, menos del 50%, ¿no? En este matacho, menos del 50%. Entonces, ese luchador que teníamos en la UIS estaba frito, ¿no? Frito. Ese man tenía un tanque del carajo para usarlo y no era capaz de usarlo como necesitaba, ¿no? Entonces, esto está menos del 50%, porque el 100% es toda esta carajada, ¿no? Igual, usted sigue contando hasta los 3 segundos, ¿no? Entonces, y traza una línea de ahí para abajo y dice, bueno, ¿dónde se cruzó? Miércoles, aquí se cruzó y esto da, qué sé yo, vamos a pintarlo en negro. Esto da esto de todo esto que es el 100%. Bueno, ahí está como en el 50%, ¿no? También está jodido, ¿no? Si al tercer segundo el man apenas ha votado el 50%, está frito. En el tercer segundo, usted debe haber votado más del 95%, decíamos antes. Ahora se han vuelto más exigentes los neumólogos y la mayoría de ellos dicen, si no es el 98 o más, ese man está jodido. Entonces, eso se llama la fracción expiratoria forzada y hay algunos que lo vuelven volumen expiratorio forzado, ¿no? Pues claro, ¿no? Porque si yo sé que el tipo votó el 30%, pero el 30% de cuánto? Pues del 100%. ¿Y cuánto es el 100%? Pues su capacidad vital. Entonces digamos que el tipo tenía de capacidad vital 4 litros, ese es el 100%, ¿no? El 30 que votó en el primer segundo, ¿cuánto es? ¿No? Sería 30 por 4 sobre 100, ¿de acuerdo? Entonces hay gente que lo reporta como volumen expiratorio forzado, pero en realidad pues la prueba simple es la fracción. ¿Qué porcentaje de eso usted fue capaz de expulsar en el primer segundo y en el tercer segundo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ese valor o esas pruebas de contrarreloj
apuntan a qué tan fácil se mueve el aire por la vía respiratoria, tanto de salida como de entrada, ¿de acuerdo? Aquí está su pulmón, este es su pulmón aquí abajo, ¿no? Este es su pulmoncito. Entonces, ¿qué tan fácil usted mueve ese aire? Entonces, cuando usted tiene fracciones prolongadas, entonces es porque usted tiene un aumento de la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, claro, no es solamente el aumento de la resistencia por el tubo. Ya les dije, vamos a volver aquí a, ¿no? Yo les mandé a ustedes una lista de cosas, ¿sí? Factores a favor de la salida del aire, ¿no? Pero vamos a poner primero factores contra el ingreso del aire. Una neuropatía es un problema para el ingreso del aire, porque acuérdense que la inspiración, su activo, depende de la actividad muscular, pero la actividad muscular depende del nervio. Entonces, si tengo una neuropatía, estoy frito, ¿no? Internet está inestable. Ustedes me escriben. Aló. Alguien me tiene que decir algo porque aquí me dice que... Profesora, un poquito, Se le corta a veces, pero se le entiende. sí. Ah, bueno, es que aquí me salió un mensaje, internet inestable, y pensé que nadie me estaba escuchando. Y eso sí, como hablar en San Camilo, ¿no? Hablar con... Bueno, ok, entonces neuropatía es uno de los problemas. Si yo tengo una neuropatía, probablemente voy a tener también una fracción expiratoria forzada equivocada, ¿no? Errada, prolongada. Si tengo lesión de los músculos inspiradores, pero por supuesto, ¿no? Si tengo una enfermedad diafragmática, hay enfermedades que comprometen solo diafragma, o tengo una enfermedad que compromete musculatura esquelética, o una enfermedad que comprometa sinapsis neuromuscular, pues con certeza yo no voy a ser capaz de respirar fácilmente. Si tengo una resistencia elástica de los tejidos aumentada, por ejemplo, tengo una fibrosis pulmonar, estirar el pulmón es muy difícil porque en vez de ser tejido elástico es un corcho esa vaina. Entonces, eso es un problema. Pero fíjense que lo tengo en rojo, disminución del diámetro de las vías. Es de lo más frecuente y de las vainas que afortunadamente además casi siempre se puede manejar, porque usted puede dar broncodilatadores para que se abra la vía respiratoria y mejore, no haya tanta resistencia. A la ausencia del factor surfactante también habíamos hablado que era factor surfactante, porque si no lo tiene se colapsan los alvéolos. Una deformidad de la caja torácica, entonces las personas que tienen escoliosis severas o cifosis severas o que tienen deformidades anatómicas donde no les permite expandir el tórax fácilmente, también van a tener dificultades. Y no olviden el dolor, ¿no? Si usted no haga una, o mejor dicho, no es que no haga la espirometría, haga la espirometría, pero si el paciente le duele, perdóneme, no, ni la haga. Si el tipo tiene una costilla rota, no le vaya a decir que inspire profundo y bote profundo porque el tipo lo demanda a usted, ¿no? Es decir, inspirar con una costilla rota es de las cosas que causan falla respiratoria, ¿no? Es decir, tener costilla rota puede llevar a una falla respiratoria, bien sea porque la costilla perfora el pulmón o bien sea simplemente por el dolor. Entonces el tipo no está respirando. Ese, por ejemplo, es otro de los ejemplos de lo que preguntó su compañero ahorita. Es que, como no sé quién me dice, no sé quién fue. La compañera que me preguntó que cuál sería un caso en que hay volumen corriente chiquito y frecuencia respiratoria alta. Este es un ejemplo. Si usted tiene una costilla rota, usted no es capaz de respirar profundamente porque le duele mucho. Entonces, ¿qué hace usted? Hace respiración superficial. Entonces, respira poquito, mueve volúmenes muy poquitos. Pero entonces, ¿cómo hace si le falta oxígeno? Entonces tiene que respirar muchas veces. Entonces está taquipneico, pero con un volumen corriente pequeñito. Entonces, si la persona consigue, con la taquipnea compensa. ¿De acuerdo? Entonces, el factor más importante que prolonga las fracciones expiratorias forzadas son el aumento de la resistencia dado por una broncoconstricción. No lo olvide. No lo olvide porque
es lo más frecuente, ¿de acuerdo? También podría ser ejemplo como las neuropatías, Dime. la neumonía, también podría ser un ejemplo de una enfermedad que disminuye el diámetro de los alveolos en este caso. Ok, entonces acuérdense que si este es su alveolo, ¿no? Estoy pintando aquí un matacho. La movilización del aire es para llegar hasta el alveolo, pero si el alveolo está lleno de pus, por ejemplo, en el caso de la neumonía, lo que usted ha disminuido principalmente son los volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces a este paciente no le cabe aire, ¿sí? Cuando usted lo manda a meter todo lo que puede, bueno, aquí no tiene sacos para llenar, entonces se le llenan nada más los 3 alveolos que tiene destapados y se le llena la vía respiratoria, pero no tiene dónde meter más aire, no tiene alveolos, los alveolos los tiene pero llenos de pus, digamos así. Entonces en el caso de una neumonía, probablemente lo que más se modifica son los volúmenes. Pero si el tipo no tiene ningún problema en la vía respiratoria, él puede meter y sacar el aire rápido. Solo que entonces su volumen corriente debería ser de 4 litros y lo tiene de 2 litros, ¿de acuerdo? Pero esos 2 litros el man lo mueve rápido. ¿Sí me explico? Entonces, es muy poco probable que la principal manifestación esté dada en la fracción respiratoria. Pero sí la va a ver en los volúmenes. Entonces, eso me lleva de una vez a lo que iba a comentar más adelante. Su pregunta es muy pertinente porque nos lleva a clasificar las enfermedades de acuerdo a la fisiopatología. Entonces, las enfermedades respiratorias en términos generales y en términos de didáctica, digamos, se clasifican en enfermedades obstructivas, ¿no? Y enfermedades restrictivas. Por supuesto que hay otras posibilidades, pero son las 2 categorías, ¿no? Entonces, ayer también les decía, es muy difícil que una enfermedad sea solo una cosa, ¿no? Y generalmente, si usted tiene, la patología se prolonga por mucho tiempo, una obstructiva también lleva a una restrictiva, ¿no? Como el asma, ¿no? Enfermedades obstructivas lo llaman el grupo del EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de esas enfermedades está el asma, ¿no? Está el enfisema pulmonar, que en la práctica no es solo obstructiva, es también restrictiva, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. La bronquitis crónica, que también lo que produce es un compromiso de la vía bronquial, entonces por eso disminuye el diámetro, aumenta la resistencia, por eso se llama enfermedad obstructiva. Pero enfermedades obstructivas como el asma, por ejemplo, si usted no la trata, entonces ayer hacíamos toda la explicación siguiente. Meter aire al alveolo en reposo, meter aire al alveolo cotidianamente es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque el ingreso de aire, la inspiración es un proceso activo. Es decir, usted le mete músculo a la inspiración. Es el diafragma, que es un cipote músculo que se contrae, aumenta el diámetro o las dimensiones, el volumen de su tórax, y el aire entra porque entra. No, claro, no sé que esté muy tapado, pero de todas maneras, aunque le cueste trabajo, porque aquí el asmático está con el diámetro reducido, le cuesta trabajo, pero entra el aire. ¿Cuánto entra? Entra menos, pero entra. El problema es que la salida del aire es pasiva en la respiración en reposo. ¿Qué significa que es pasiva? Que usted no le mete músculo, es solo usted relaja los músculos y por el retorno elástico de los tejidos, la caja torácica vuelve al volumen que tenía y ese volver al volumen aumenta la presión dentro del tórax y hace que el aire salga. Pero como es una presión muy suave, no es fácil sacar el aire, a no ser que la persona haga un esfuerzo por expirar. Por eso al asmático se le hace terapia induciéndole a que expire con fuerza, para que bote el aire. Entonces, ¿qué pasa si esto entra pero no sale? Se funciona como una válvula unidireccional, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir,
¿Sí me están escuchando? Me entraron aquí mensajes, no sé si es que... Sí, señor, lo escuchamos. No, sí, 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 ok. Es que me volvió a aparecer aquí el mensaje de... Bueno, ok. Si alguien no, si de verdad se desconecta esta vaina, por favor mándeme un WhatsApp. Y entonces ahí yo tengo aquí el celular al lado y lo chequeo. Ok, entonces si esto funciona como una válvula de una vía y el aire entra pero no sale, entonces los sacos alveolares se soplan y se rompen. Entonces imagínense que un saco alveolar está formado por muchos alvéolos, ¿no? En la práctica es eso. Yo no sé cómo es la caricatura, pero puede ser algo así, ¿no? Entonces, claro, el que tiene un asma crónico está acostumbrado a meter aire y a dificultad para sacarlo. Por eso la terapia hay que ponerlo a que expire y que bote y que bote y que bote flema y toda esa vaina. Entonces, si él atrapó, él empieza a romper los tabiques. ¿Sí? Entonces, él disminuye además el área de intercambio. Porque normalmente, bueno, voy a pintar un vaso sanguíneo azul, ¿no? Los vasos sanguíneos están en contacto con los alvéolos. Y aquí hay intercambio de gases entre el alvéolo y el capilar. Pero si yo daño la pared, entonces a pesar de que tengo un volumen grande aquí, ¿no? Ya no es el mismo volumen funcional, porque no hay pared de intercambio, solo me queda esta pared de intercambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, se vuelve restrictiva. Se vuelve restrictivo y además se va volviendo fibrosa la pared, ¿no? Entonces, hay muchos componentes restrictivos, ¿no? Entonces, el enfisema es considerado por su fisiopatología, es decir, por el origen, los mecanismos que están involucrados en la evolución del enfisema, es considerada una enfermedad obstructiva, porque originalmente era un proceso de obstrucción. El fumador tiene una bronquitis crónica, tiene un aumento de la resistencia, atrapa aire y al atrapar el aire empieza a totear alvéolos, ¿no? Entonces se vuelve una enfermedad y se vuelve fibroso, entonces se vuelve una enfermedad restrictiva, ¿de acuerdo? Es obstructiva y es restrictiva. La mayoría de las enfermedades tienen los dos componentes, pero hay unas en las que predomina la obstrucción y otras en las que predomina la restricción. Entonces, en general, de una manera muy simplista, las enfermedades restrictivas principalmente las detectamos por cambios de volúmenes, mientras que las obstructivas generalmente las detectamos por las medidas de flujos, ¿no? Y dentro de esos, el flujo más importante es el de mejor dicho, la medida más indicadora es la de la fracción expiratoria forzada. Muy bien, entonces hasta aquí nos queda una otra medida de flujo que también les decía a sus compañeros que ya no se usa. Se llama la ventilación voluntaria máxima y consiste en que usted le dice al paciente que respire lo más rápido y lo más profundo que pueda. Si la persona siempre movilizara su capacidad vital, solo sería multiplicar la capacidad vital por el número de veces que respiró. Pero cuando uno le dice que lo haga rápido y profundo, las personas empiezan a respirar de manera irregular. A veces respiran profundo, pero se demoran. Entonces, si lo quieren hacer rápido, no lo respiran totalmente. Entonces, es un despelote. Entonces, hay que medirle cada una de las respiraciones, hay que medirlas. Entonces, no hay una formulita. Hay que medirla una por una y sume. Entonces, una persona con ventilación voluntaria máxima, los libros describen alrededor de 180 litros por minuto. ¿Mm? En un adulto, ¿no? Claro. Eso es un montón, imagínense. Uno en reposo 6 litros por minuto y cuando necesita de verdad, usted es capaz de movilizar 180 litros por minuto. Pero por supuesto, además no se hace la prueba porque esto puede conducir a una alcalosis respiratoria, el paciente trastorna, en fin. Es muy incómodo, es más difícil de medir. ¿Y para qué carajo si me va a dar la misma información que me da una sola botada de aire? ¿No? Entonces, esta suele no hacerse, ¿no? Ok. Entonces ahora les voy a pedir que me presten atención porque les voy a pintar lo que suelen medir como prioritario en una espirometría con los equipos modernos. Los equipos modernos les dan toda esta información. Usted sopla en una boquilla y el desgraciado le imprime un papel con el informe de toda esta vaina, ¿no?
Y le dice además en ATPS, en STPD, y estas capacidades se expresan en condiciones BTPS, es decir, temperatura y presión corporal, B de cuerpo en inglés, y saturado con vapor de agua. ¿Por qué en condiciones corporales? Porque a mí me interesa saber son cuáles los volúmenes que tiene el cuerpo del paciente. Entonces, a mí no me interesa compararlo con nadie en la Patagonia, sino saber cómo es que el paciente tiene sus volúmenes pulmonares. Entonces, volúmenes pulmonares se expresan en BTPS, volúmenes de consumo de oxígeno o de producción de CO2 se expresan en condiciones ATPS, perdón, STPD, que son estándar, condiciones STPD, condiciones estándar. ATPS es ambiente, que es como usted lo registra. Usted registra en ambiente y lo tiene que volver la otra vaina. Pero ya les insisto, los espirómetros modernos ya le entregan la información corregida. Pero entonces no se asuste si usted ve volumen corriente BTPS. Yo dice, mierda, ¿esta vaina qué es? Bueno, ese es el volumen que el paciente tendría, ¿no? Dada la temperatura y la presión atmosférica en la que estábamos, etc. Bien, entonces vamos a mirar el espirómetro moderno. Casi que se centra en un informe. La mayoría de sus informes se centra en una cosa importante. Les da todos estos volúmenes, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de los neumólogos le paran muchas bolas a esta gráfica. Esta es una gráfica que relaciona volumen con flujo, ¿no? Ojo, volumen con flujo. Ojo que las X no son tiempo. Esta X no es tiempo. Aquí está el 0. Y además, que es donde la gente también se confunde. Bueno, la primera confusión es que yo inclusive tiendo siempre a mirar la X como si fuera tiempo. Pero no es tiempo, es volumen. Y además la otra confusión es que se mide y se registra el flujo de expiración, se registra hacia arriba. ¿Mm? Y el flujo de inspiración se registra hacia abajo del 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una caricatura de un informe de una persona, digamos, normal. Entonces, miremos, comparémosla con la gráfica de la espirometría antigua. Entonces, yo inspiro y expiro, inspiro y expiro, y yo le digo al man, bueno, manito, desínflese, bote todo el aire. Tranquilo, despacio, pero desínflese. El tipo se desinfla. Ahora yo le digo, meta aire lo más rápido que pueda. Entonces, fíjense que antes habíamos hablado solo de la fracción expiratoria forzada, y antes yo le había dicho, respire, inspire, retenga y bote. Eso era lo que le había dicho antes, ¿no? No, en realidad lo podemos hacer tanto en inspiración como en expiración. Entonces yo le digo, aquí bote tranquilo, y ahora le digo, meta aire, manito, lo más rápido que pueda. Entonces el tipo, y todo lo que pueda. Inspire, 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 ta, 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 ta. Y ahorita le digo, reténgalo y bote, manito, lo más rápido que pueda. Ruas, y el man hace esto. Ahora sí, respire tranquilo. Así se hace en ambos casos, ¿no? Así se hace en la clásica y con la moderna. Pero entonces, ¿qué es lo que yo voy a medir? Yo voy a medir flujo. ¿Qué es flujo? Es volumen por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Cuántos mililitros de aire yo muevo por unidad de tiempo? ¿De acuerdo? Si el flujo fuera constante durante toda la inspiración, esto sería una línea recta, ¿sí? La pendiente sería una línea recta, si el flujo fuera constante. ¿Cómo sé que sería una línea recta? Porque significa que para cada cambio en el tiempo, yo tengo siempre el mismo, movilizo siempre el mismo volumen. Si yo vuelvo a medir el mismo tiempo en el eje de las X, yo tengo el mismo volumen movilizado, ¿de acuerdo? Si vuelvo y mido el tiempo, ¿cuál es el volumen? El volumen sería el mismo volumen movilizado, ¿de acuerdo? Acuérdese, Y es volumen y X aquí es tiempo, ¿de acuerdo? En la normal. Entonces, ¿cómo es que se construye el flujo? Pues, fíjense que es el cálculo de la pendiente, punto a punto, ¿no?
Entonces yo calculo para esta fracción de tiempo cuánto volumen movilizó, para esta de tiempo cuánto movilizó, para esta fracción de tiempo cuánto movilizó. Es volumen contra tiempo, ¿sí? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es la tangente, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, como esto no es constante, yo no siempre, segundo a segundo no muevo siempre lo mismo, sino que al comienzo de la inspiración es posible que yo tenga una velocidad mayor, es posible. Y después voy teniendo una velocidad menor. Velocidad menor significa la pendiente va siendo menor, ¿de acuerdo? Con la expiración ocurre alguna cosa semejante. Cuando yo le digo bote mano, usted al comienzo tiene una pendiente muy grande, es decir, una inclinación muy grande. Pero después, cuando está terminando de botar, la pendiente se le acuesta, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Este pedacito yo necesito que me lo entiendan para poder pasar a la otra gráfica. ¿Sí? Entonces, vuelve y juega. Los flujos, que no son más que cuánto volumen yo cambio, volumen en las X, yo cambio por esta unidad de tiempo. Cuánto volumen cambio por esta unidad de tiempo. Lo mismo que en expiración, ¿no? Cuánto volumen yo cambio por esta unidad de tiempo. Si la unidad de tiempo aquí fuera la misma, pues madre, miren, cambié un volumen gigantesco al comienzo. Si la unidad de tiempo aquí fuera la misma, miren que el volumen ahora es más chiquito que este, ¿no? Este es un volumen gigante y este es un volumen chiquito. Y a medida que se va acostando esto, ¿no? Para ese mismo cambio de tiempo, el volumen se me va volviendo más chiquito, ¿sí? Para este mismo cambio de tiempo, el volumen se me va volviendo más chiquito. ¿Eso está claro? Sí, señor. Ok. Bien, entonces lo que voy a graficar es esa relación volumen por tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo grafico aquí, acuérdense que para abajo del cero es la inspiración, para arriba del cero es la expiración. Primero, entonces, si yo le digo, manito, inspire rápido, tome aire rápido, entonces el tipo al comienzo tiene una pendiente más o menos acelerada y al final el man, bueno, ya tomó todo el aire que pueda. Llega hasta aquí. Si llega hasta aquí, fíjense que esta gráfica es volumen. ¿Cuánto volumen creen que es lo que ha movilizado? Si yo cuento desde aquí hasta acá, y ese es el aire que él ha movilizado, eso es lo que el tipo fue capaz de meter. Si arrancó desde aquí abajo, es su capacidad vital, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiene en el pulmón aquí? Su capacidad pulmonar total. Pero ¿cuánto fue lo que movilizó? Pues su capacidad vital, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí hasta acá sería su capacidad vital, ¿de acuerdo? Y aquí yo fui graficando en las Y's, fui graficando los flujos. ¿Qué volumen fue cambiando por unidad de tiempo? Entonces, es el cociente B sobre T. Y tiene esta forma en la inspiración. Pero si yo le digo al man que expire rápido, ¿no? Entonces fíjense que tiene un pico aquí, ¿no? Es decir, el flujo, cuando apenas ha movilizado poquito volumen, vámonos para esta gráfica, ¿no? El tipo, jue madre, arranca movilizando un montón de volumen, pero en muy corto tiempo. Entonces, esto le da un valor gigantesco. Entonces, cuando ha movilizado esta cantidad de volumen, el flujo era tremendo, ¿no? Es decir, si este volumen era chiquito, ¿cómo es que le va a dar un flujo grande? Porque tiene una T muy chiquita. ¿Sí está claro? Si yo tengo un volumen sobre T, si el volumen aquí es pequeño, ¿cómo es que este cociente me va a dar grande? ¿No? La única opción es que el denominador sea muy chiquito, ¿sí? Es decir, en muy poco tiempo yo muevo relativamente un volumen grande, ¿de acuerdo? Entonces, la fracción expiratoria forzada que medimos antes, en el primer segundo, y en el tercer segundo tiene que ver con este pico que está aquí, ¿de acuerdo?
Si la persona tiene un proceso obstructivo, por ejemplo, su espirometría se va a parecer a algo como esto que está en azul. No sé si lo están viendo con el otro color. Muéstrame a ver si yo le cambio el grosor a esta vaina. ¿Dónde se le cambia el grosor? Ay, no sé, carajo. Doc, a tu derecha, En donde pinceles dice todavía. Ah, tamaño. aquí dicen pinceles, ¿no? No, ¿Sí? ¿No? ¿Dónde? más a la derecha. Más a la Ah, derecha. contorno. No, tamaño. ¿Este? Ay, carajo, me pica, ¿no? Me muerde. Ok, gracias. Bien, entonces si la persona tuviera una enfermedad obstructiva, mocha el pico, ¿sí? Me salió feo, pero bueno. Este pico se elimina, ¿sí? Y se aparece redondeado, ¿de acuerdo? Aparece redondeado porque ese flujo incrementado al comienzo de la inspiración es muy pobre. Entonces el man no es capaz de, en corto tiempo, eliminar un gran volumen. Entonces se le mocha el pico. Pero si la persona tuviera, entonces, una enfermedad restrictiva, por ejemplo, exclusivamente restrictiva, hijo de madre que es muy difícil de encontrar, no me gustó ese tamaño. Entonces, volvamos a pintar la gráfica. Entonces el tipo, si no tiene nada obstructivo, él tendrá su pico, ¿no? Y tendrá esa formita, pero comparado con una persona normal, es posible que la persona normal inclusive tenga un pico más alto, pero va a tener un volumen mayor, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que hay dos puntos claves. Hay muchos detalles de esta gráfica, pero hay dos puntos claves que usted debe mirar. Uno, el pico, y dos, el volumen. ¿Qué tanto si usted tiene esto o si usted tiene esto, ¿no? Aquí, de aquí a acá. Y aquí arriba, clave es cómo se le comporta el flujo. Claro, el especialista ya además está mirando los valores específicos de cuánto debería valer el flujo en valor numérico y tal, y no sé qué, ya le entra en detalles finos. Pero cualitativamente, esto es lo que yo quiero que ustedes mantengan presente. Es una gráfica flujo-volumen. No es tiempo, es flujo-volumen. ¿Y usted la puede construir con el espirómetro normal? Sí. Pero entonces le toca a usted medir, ¿no? De aquí a aquí, de aquí a acá. Usted escoge el intervalo caprichosamente, usted escoge el intervalo de tiempo que quiera, traza una línea horizontal y después mira dónde se le cruza. Traza una línea horizontal y cuánto se le cruza. Y usted mira qué tanto va dando de flujo, es decir, qué volumen moviliza en este tiempo. Y el flujo es poner el volumen que usted midió y el tiempo que usted usó. Claro, habría que hacerlo manual, con regla. Entonces en el laboratorio, en la práctica en el laboratorio lo hacíamos cotidianamente con la espirometría tradicional. Usted lo medía manualmente para que se le quedara grabado qué significa esa vaina. Pero hoy en día también tenemos el otro espirómetro. Entonces el otro espirómetro usted soplaba, ¡pum! Y ya listo, le da la gráfica y le da los valores de una, ¿no? Esa es una posición muy cómoda. Pero es cómoda en el sentido de la ejecución de la prueba, pero ¿y la interpretación, mano? ¿Usted cómo la interpreta? Porque es que la mayoría de ustedes de pronto nunca va a hacer una espirometría. Es posible que nunca vaya a hacer una espirometría, pero van a recibir cientos de informes de espirometría. Le llega al paciente, a usted le solicita al paciente la espirometría, se la hacen en otro lugar y le traen el informe. Entonces usted tiene que entender, ¿y para qué carajo le pidió la espirometría si usted no la entiende, no? Entonces tiene que entenderlo. Ese es mi afán de arrancar desde lo muy básico y de los equipos más pecuecos, que no son pecuecos, es decir, son equipos que han cumplido su función y que además fueron inspirados, jue madre, con conocimiento de lo que quieren medir. Hoy en día, jue madre, entonces le ponen un sensor de flujo en la punta y dicen, bueno, ¿y qué es lo que hace el sensor de flujo? No, yo no tengo ni idea, pero me están midiendo el flujo, ¿no? Bueno, así es la vida. Entonces, yo sí pretendo que entiendan de qué se trata. Y esa es mi aspiración. Más que saber mucha cantidad de cosas, es que sepan, lo que sepan, lo entiendan. Ese es mi afán. Ok.
Resumidas cuentas, entonces, vuelve y juega, usted mide volúmenes, usted mide capacidades y usted mide flujos. Grosso modo, muy burdo, la mayoría de las enfermedades restrictivas las mide usted o las detecta por volúmenes y capacidades, y las medidas y las enfermedades obstructivas las evalúa por flujos. Y vuelvo, insisto, es muy difícil que una enfermedad tenga solo un componente. Entonces, tiene mezclas de componentes. Entonces, a medida que usted va cogiendo cancha, mirando muchas espirometrías, usted va analizando qué tanto tiene de obstrucción, qué tanto tiene de restricción. Y si además lo mezcla con medidas de gases arteriales y otras pruebas funcionales, desde una radiografía simple hasta, ¿no?, hasta las medidas de isótopos radioactivos que ustedes algún día llegarán a mirar, pues entonces usted está... Todas esas son herramientas, nada más. Herramientas para entender lo que le pasa a su paciente y que usted pueda hacerle alguna vaina chévere a su paciente. ¿Ok? Entonces, hasta ahí la carreta teórica. Voy a remostrarle lo que acabamos de decir. Está en su PowerPoint. Aquí está el matacho que hicimos ahorita, ¿no? La espirometría clásica. Ahí está la carreta de volúmenes, capacidades y flujos. La abuela para que se le olvide esa vaina. Espere. Oh, friegue. Está lloviendo. Y me pone a estornudar. Muy bien. O si no es el COVID y da la misma vaina. Ok. Entonces, lo más grande que usted tiene que saber es qué hace la espirometría. Mide estas tres vainas: volúmenes, capacidades y flujos. Y con eso usted evalúa eso, la mecánica respiratoria de su paciente. Aquí está el matacho, lo que acabamos de describir. Volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, volumen de reserva expiratorio. La capacidad inspiratoria es la mezcla de estos dos, o la suma. La capacidad residual funcional es que se llama. Capacidad residual funcional es el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Aquí está la capacidad vital y aquí está la capacidad pulmonar total. Y aquí el consumo de oxígeno. Este incremento de la pendiente. Entonces, eso ya lo tienen ustedes de matacho, ya lo tienen. Aquí hay una tablita con una de las tantas tablas que consiguen de valores normales, pero en realidad hay tablas mucho más completas, ¿no? Entonces aquí dice discriminación por sexo, volumen de reserva inspiratoria en el hombre y en la mujer, volumen corriente, reserva expiratorio, residual. Y aquí estas cajitas son las capacidades. Entonces, mire, esta cajita de capacidad inspiratoria coge estos dos volúmenes, ¿sí? Volumen de reserva inspiratorio y volumen corriente. Capacidad residual funcional coge estos dos volúmenes de reserva expiratorio y residual. Capacidad vital coge hasta aquí, ¿no? Es decir, coge los tres volúmenes: reserva inspiratorio, corriente y reserva expiratoria. Capacidad pulmonar total coge todo, ¿de acuerdo? Bueno, son cosas que les pueden servir. Aquí está el matacho de la expiración forzada clásica. Ahí está en el primer segundo. Ahí está en el tercer segundo, que en este ejemplo fue el 100%. Y aquí están los valores. Fracción expiratoria forzada, algunos decían el 83, carreta. Ahí los neumólogos no se transan por menos del 85. Y la del tercer segundo debe ser 98% para arriba. La ventilación en reposo, ahí está el ejemplo, 12 por 500 son 6 litros. Aquí están cosas que ustedes debieron ver también en fisiología de circulación. Entonces, para todos los flujos, las fórmulas que nosotros usamos son las mismas. Los flujos, bien sea de sangre o bien sea de aire, lo que les dé la gana, son el resultado de, es decir, transporte. ¿Se acuerdan de fenómenos de transporte? Hay una fuerza impulsora, que en este caso es un delta de presiones, bien sea presiones circulatorias, o bien sea el delta de presión entre el ambiente y la caja torácica. Eso es lo que hace que el aire se mueva. Esa es la fuerza impulsora, es el delta de presión. Y todo lo demás tiene que ver con la facilidad con que el aire se mueve para entrar o para salir. Es decir, tiene que ver con la resistencia. Aquí está la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces depende de nu, que es la viscosidad del fluido, L, que es la longitud del tubo. Entre más largo es el tubo, mayor es la resistencia.
y es inversamente proporcional a el radio elevado a la cuarta potencia. Es decir, entre más chiquito es el radio del tubo, más grande se vuelve el cociente. Es decir, la resistencia crece. Por supuesto, como esta es la resistencia, el flujo es la fuerza multiplicado por la conductancia. Por eso aquí está invertido, ¿no? Aquí. Porque si no, yo tendría que ponerlo con una rayita aquí y sería la misma joda, ¿no? Sería correcto. Delta P dividido por esto de acá, que es la resistencia. Pero si yo lo quiero poner por la conductancia, lo tengo que invertir. Y estos números son unos ejemplos de qué pasa si su radio fuera de 1.6, cuánto sería el flujo de acuerdo a esta vaina. Es un modelito de juego. ¿Cuánto sería la resistencia? Digamos de 15, pero si yo bajo de 1.6 a 1, mire, la resistencia es del 100% en esta simulación. ¿Ok? Bueno, aquí ya entraríamos en la clase del viernes. Pero, entonces yo les tengo una propuesta de actividad de laboratorio. En internet tienen subidos esta planilla. Y esta planilla tiene estos cálculos que ya les voy a explicar qué son. Y tiene unos registros ya hechos. Unos registros obtenidos de su celular, del celular de cualquiera de ustedes, ¿de acuerdo? Ustedes, la profe Angie ya les subió algunos instructivos a la página de cómo bajar unos programitas gratuitos para su celular. Todos los celulares de ustedes tienen acelerómetros y ese programita que ustedes van a bajar les permite sacar los datos del acelerómetro, ¿no? Entonces, con base en eso, hicimos este tipo de ejercicio y usted puede hacer experimentos en su casa, ¿de acuerdo? Entonces la profe Angie les montó tanto esta planilla, que va a consistir en la base de lo que usted va a usar para el informe de laboratorio, como va a tener una herramienta en su casa, si hace caso, y yo les voy a dar un puntaje adicional a su informe si usted hace un experimento nuevo, suyo, y me lo envían por grupo, no individual, sino por grupo. Si usted me envía el informe diciendo, nosotros hicimos tal y tal cosa, estos son los registros y este es el análisis. Entonces, si usted está muy perezoso y no quiso bajar, entonces aquí yo le tengo registros de experimentos hechos. Yo los voy a procesar y ya le voy a mostrar que es ultra fácil. Le voy a explicar en qué consiste, ¿no? Bien. Entonces, usted tiene un celular y lo tiene así acostado, horizontalmente. ¿Mm? O lo tiene vertical, como usted quiera. Pero este es su celular. Déjeme que yo pinto bacanísimo. Este es su celular. Bien, ¿no? Aquí está su pantallita. Entonces, el acelerómetro es un dispositivo que le permite darse cuenta cuando usted se mueve, cuando no se mueve, en fin. Y eso lo usa el software de su celular. Entonces, si yo le pinto un sistema de coordenadas, usted tiene 3 dimensiones espaciales, ¿no? Usted tiene X, generalmente es así, Y y Z. Es decir, el celular le permite saber cuando usted se mueve verticalmente, cuando se mueve para un lado o lateralmente y cuando se mueve de adelante para atrás. ¿De acuerdo? No importa cuál sea el eje. ¿De acuerdo? Entonces, él hace un registro de, en cada instante, él le registra la coordenada de dónde está, cómo está el celular puesto, ¿no? ¿Cuál es la coordenada en Z? ¿Cuál es la coordenada en X? ¿Y cuál es la coordenada en Y? ¿De acuerdo? Entonces, él puede registrar, a frecuencias de muestreo altísimas, no sé, a 60 hercios. Ustedes, o hay programas que hacen a frecuencias fijas, a 50 hercios, a 30, a 15 hercios, lo que usted quiera, ¿no? Es decir, hace 15 medidas de X, Y y Z, ¿no? Y esto es tiempo.
Entonces le pintan tiempo de aquí para abajo, cuánto valía X, cuánto valía Y y cuánto valía Z. Y eso es lo que le da la coordenada del punto, ¿de acuerdo? Bien, entonces usted tiene una tabla de datos como estas que están aquí. No sé si están viendo en Excel. Aquí tienen una matriz donde hay una columna de tiempos. Aquí hay una columna que dice cuáles eran los valores en X, cuáles los valores en Y, cuáles los valores en Z. Y fue desde 0 segundos hasta, en este ejemplo, no sé cuántos segundos registramos. Registramos 285 segundos, casi 5 minutos, ¿no? 300 segundos serían 5 minutos. Ok, entonces, él hace ese tipo de registro, pero hace registro de aceleraciones, ¿no? Si usted hace la integral bajo la curva, en función del tiempo, usted encuentra la velocidad. No se me asuste, que ya está hecho. Y si usted le hace la integral en función del tiempo de la velocidad, usted encuentra la distancia que se movió el celular en los 3 ejes. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto se ha movido de distancia? Eso ya está hecho en la planilla. Entonces, vamos a hacer un experimento de movimientos respiratorios. ¿De acuerdo? Entonces, voy a compartirles pantalla. ¿Mm? Muéstrenme a ver dónde carajo es que es. Aquí. No, aquí no es. Aquí. Ah, allá arriba, ¿no? Aquí arriba. Muestre a ver. ¿Dónde es que se comparte pantalla? Aquí dice... En la parte de arriba, dejas de compartir pantalla. Ah, dejo de compartir pantalla primero. Sí, señor. Stop share. Y ahora sí. Ah, no, perdón. Perdón. Ahora cámara, ¿no? Cámara. Voy a compartir cámara. Muy bien. No sé si me están viendo. Ahí estoy viendo algunos plácidamente sentados. Estoy viendo algunas mascotas. Ah, muy chévere lo que ustedes tienen ahí. Bueno, entonces permítame y les voy a mostrar un programita que registra eso. Primero le voy a mostrar eso. La profesora Angie les montó un link para que ustedes accedan a un programa gratuito. Hay programas gratuitos que hacen esto. Entonces, este programa registra eso que les estaba diciendo. Ustedes me dicen si van a ver lo que está ocurriendo en mi celular. Están saliendo 3 líneas, una roja, una verde y yo no sé qué más, y una azul. Y una por allá arriba, ¿sí? Ok, si yo muevo el celular, ¿no? Él registra unas ondas ahí, ¿no? ¿Sí? El movimiento del celular. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bien. Ok. Solo que esa gráfica él la exporta como datos numéricos, ¿de acuerdo? Los datos numéricos que significa en cada instante dónde estaba en X, en Y y en Z. Muy bien. Entonces, si ustedes activan el programita, entonces ustedes van a ponerse el celular, lo pueden hacer como les dé la berraca gana, pero yo les voy a recomendar que para efectos de una experiencia de movimientos respiratorios, cojan el celular con la pantalla hacia arriba y se lo ponen en la barriga, pero acostado, ¿no? Por supuesto, si no se les cae, me lo van a cobrar a mí por nuevo. Se ponen el celular en la barriga, se acuestan chéveres, relajados y respiran, ¿no? Sin tocar el celular. Solo lo tocan para poner a registrar. Y hacen sus movimientos respiratorios. Después de que han registrado por ahí 30 segundos, 1 minuto, ustedes ahora hacen apnea. Ustedes se van a tapar la nariz y la boca o van a dejar de respirar voluntariamente y entonces pueden empezar a hacer experiencias así. Yo paro de respirar 10 segundos y vuelvo y respiro tranquilamente. Todo ese tiempo estoy registrando. O puedo parar de respirar y dejo de respirar hasta que me totee, hasta que no aguante más, ¿no?
sin tocar el celular, ¿no? Y ahí usted cuando no aguante más arranca de nuevo y respira y sigue registrando, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta del experimento en este caso es, ¿cuál es el efecto de la apnea o cuál es el efecto de diferentes tiempos de apnea sobre los movimientos respiratorios? ¿De acuerdo? Uno que esperaría que si usted deja de respirar, ¿qué le pasaría al oxígeno sanguíneo? Por Dios, ¿no? No me dejen solo. Disminuye y el CO2 aumenta. Entonces, entre más tiempo de apnea usted tenga, mucho más señal de alarma tiene su sistema nervioso. Entonces, ¿usted qué esperaría si dejó de respirar mucho tiempo? ¿Qué esperaría que ocurra cuando vuelve a respirar? ¿Que respire más rápido? Por lo menos, más rápido y más profundo, ¿no? Usted se alborota, uy, esto me está ahogando, ¿no? Entonces, bien, entonces usted puede discutir cuál es su tipo de respuesta frente a la apnea. ¿De qué profundidad y con qué frecuencia usted respira cuando ha dejado de respirar 10 segundos o 20 segundos o el máximo que usted pudo aguantar? ¿De acuerdo? Entonces, usted tiene que procesar los datos. ¿Qué es lo que yo le estoy enviando a la planilla? Le estoy enviando la herramienta con la que va a procesar los datos. Entonces, claro, no pierda de vista que lo que vamos a medir son los movimientos respiratorios. No estamos midiendo los volúmenes, no estamos midiendo los... Tengo una idea de flujos si miro solo el acelerómetro, ¿no? Porque qué tan velozmente cambia la velocidad. Esa sería la aceleración, ¿no? Pero vamos a hacer solamente una discusión sobre los movimientos respiratorios, ¿de acuerdo? Ese mismo tipo de experimento o ese montaje lo podría hacer usted haciendo otra cosa. Me explico. Es que acostado es la forma más cómoda y que el celular lo hace más fácil, digamos, o hace los registros más limpios, digamos. Entonces usted podría decir, venga, yo me acuesto, hago un registro en reposo tranquilo, yo me voy a poner a pensar en alguna vaina que me dé piedra, ¿no? O en alguna cosa que me estimule positivamente, qué sé yo. Y usted va a ver el efecto respiratorio de, o póngase a hacer cálculos mentales, que es más aburrido, pero eso le exige mucha concentración, ¿no? La famosa resta regresiva, ¿no? Mentalmente empiece a registrar de 7 en 7, a restar de 7 en 7 para atrás, ¿no? Y va registrando su respiración. Voy a quitarle la pantalla. Digo, la cámara porque voy a volver a compartir pantalla. Muy bien, entonces, ustedes me dicen si están viendo pantalla. Sí, Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían? Si ustedes bajan el registro, ¿no? Ese registro se baja y se puede mandar por internet a su propio correo o lo puede bajar. Cada programita le dice cómo lo hace, ¿no? Es ultra simple, realmente. Entonces, mire, en esta página de esta planilla que la tienen montada ustedes en la página, no me la desprecien, me costó un trabajo del carajo para poderles inventar algún experimento. Entonces ustedes tienen dos hojas. Tienen esta hoja que dice cálculos y tienen esta hoja que dice registros. Entonces aquí yo me puse a jugar con eso, ¿sí? Entonces ya hay experimentos hechos. Esos algunos son de apnea, otros son de respiración controlada. Entonces mire, cojamos este ejemplo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Usted baja esta planilla. Si no quiere hacer el experimento, usted va a usar estos 1, 2, 3, déjeme ver cuántos hay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de datos. Usted tiene 10 experimentos hechos aquí. Y le da un trabajo, lo que va a hacer, póngale cuidado, ¿no? Usted selecciona esto, incluyendo el nombre del archivo que está aquí a la derecha de la cuarta columna, ¿no? Copie, se va para cálculos, se viene a la columna A y le dice pegar como datos, ¿no? Datos, no fórmulas. Espera un momentico, ahí vienen cálculos. ¿Vio la gráfica, lo que le pasó?
No sé si la vieron. Sí, profe. Sí, Ok. cambió. Bien, entonces, esta berraca planilla hizo un montón de procesamiento de datos. Entonces, aquí en esta gráfica tenemos una rectificación que se llama una normalizada de los tres ejes X, Y y Z de ese registro. Y aquí está para que usted tenga una idea de si es bonito, si es feo, o si usted va a quitar un pedazo del comienzo, un pedazo del final. Entonces, a veces, cuando usted toca el celular al comienzo para activar el registro, usted le mete una vibración. Entonces, él aquí le aparecería unas ondas que no hacen parte de la respiración. Entonces, yo le digo aquí, yo no quiero ver los primeros 10 segundos. Entonces, aquí le digo, mire, bórreme los 10 segundos. Si yo le quito los 10 segundos, le pongo 0 aquí, él ya me muestra, mira, aquí hay un pico. ¿Sí ven aquí un pico azul? ¿Sí se ve allá? No. Si ven ese pico azul, eso es porque uno espichó el botón. Entonces, al espichar el botón, le mete una sacudida al celular, entonces la embarrada. Entonces, no, yo voy a quitar el comienzo. Lo mismo que al final. Al final, a veces, cuando uno tiene que parar el registro, entonces aparecen también interferencias. Mira, aquí aparece un... Entonces, yo le voy a quitar el comienzo y el final. Entonces, voy a decir, regístreme desde el segundo 5 y quíteme los últimos 5 segundos. Listo, ya los quitó, ¿no? Y eso es lo que me queda. Y esos son los valores de X, Y y Z. Con esos X, Y y Z yo encontré el vector resultante. ¿Qué es el vector resultante? Bueno, de este X, Y y Z, imagínense que esta es una medida de X, Y y Z, ¿sí? Una sola de las cientos de medidas. Entonces yo aquí encontré el vector. Este es el vector, la magnitud del vector, ¿no? Un segundo después él me volvió a dar otras coordenadas, X, Y y Z, y me las dio por aquí. Yo calculé el vector, ¿de acuerdo? Entonces, con base en eso, yo calculé qué tanto cambiaba el vector en el tiempo. No le calculé el ángulo porque no me interesa el ángulo, me interesa la magnitud del vector. Y la magnitud del vector es una representación de qué tanto se movió su barriga, ¿de acuerdo? Entonces, ese cálculo usted no lo tiene que hacer. Ya está hecho en esta planilla. Entonces, esta gráfica amarilla es la representación de cómo se varió el vector, que en última representa cómo usted está respirando. ¿De acuerdo? Con base en esta gráfica, no es esta gráfica, esto es la gráfica resultado de valores numéricos que están dentro de la planilla, escondidos por allá. Están tapados en negro. La madre, para el que lo quite, lo pueden quitar, pero si ustedes me borran una formulita, se les daña todo el programa. Entonces, ok, entonces fíjense que hay unas líneas rojas. Estas líneas rojas están detectando los puntos claves de su movimiento respiratorio. Entonces, si yo quiero saber cuál es su frecuencia respiratoria, yo calculé cuánto tiempo había entre esta línea roja. Acuérdense que esto de aquí en X es tiempo. ¿Cuánto tiempo había entre esta línea roja y esta línea roja? Ese es el periodo. El inverso del periodo multiplicado por 60 me da la frecuencia respiratoria entre esos dos ciclos. Aquí la frecuencia respiratoria entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos, etc. ¿De acuerdo? Aquí se dan cuenta que hay un tiempo largo. ¿Por qué? Porque en ese experimento yo hice una apnea. Este es registro mío. Y probablemente fue de 10 segundos. Estos números, a pesar de que son de tiempo, no le crean a esta escala. Esta es una escala, debería borrarle el valor numérico. No se preocupen por eso. El valor numérico no lo tengan en consideración, porque ya aquí está el cálculo hecho. Entonces, bueno, yo calculo la frecuencia respiratoria y calculo la amplitud, qué tanto se movió la barriga, ¿no? Respirando. Y ese es el tamaño del vector, ¿no? El tamaño del vector y qué tanto se me movía en tiempo. Esto es para ilustrar, y entonces uno mira la gráfica y dice, hombre, si está bien ajustado, no está bien ajustado. Yo debería sacarle de por acá unas fórmulas y ponérsela aquí, que son como unos filtros que yo diseñé, como para buscar la mejor gráfica posible. Pero en realidad yo le dejé ya los filtros fijos para que ustedes hagan el cálculo así y para todo el mundo sea igual, ¿no? Pero realmente si uno estuviera haciendo experimentos juiciosos, uno puede ajustar los filtros, ¿no? Pero con este programita, usted monta esta vaina aquí y aquí le da los resultados. ¿Qué es lo que usted va a hacer en realidad? Usted va a copiar
estos resultados, que son fórmulas, los copia y los pega en otra planilla como datos, ¿de acuerdo? ¿Qué informe les da esto? Bueno, aquí le dicen qué fecha usted procesó, aquí le da el nombre del registro, que lo saca automáticamente de allá, y le dice cuál fue la frecuencia respiratoria máxima por minuto, cuál fue la mínima, cuál fue el promedio de las frecuencias, cuál fue la variabilidad. Variabilidad significa qué tanto varía el tiempo entre un ciclo y otro, qué tanto varía. Entonces, mira, aquí la variabilidad es muy pequeña, pero aquí la variabilidad es muy grande. Pero es porque yo hice una apnea, ¿no? Claro, yo hice una apnea. Chévere que yo pudiera mandar a analizar este pedacito nomás, pero todavía no he terminado el programa para decirle, analíceme este pedacito y compáremelo con el otro pedacito, ¿no? O con el otro. Aquí yo hice varias apneas, ¿no? Varias apneas. Por eso están esos espacios grandes aquí. Es posible que aquí haya yo dejado mucho tiempo sin respirar, ¿no? No me acuerdo. Mucho tiempo para mí son 10 segundos, ¿no? No, yo no sé. Entonces, muy bien. Les da las frecuencias, les da el cuartil, la mediana, el promedio, lo que ustedes quieran. Acerca de las amplitudes, ¿no? Estas son amplitudes relativas de tamaño de vector que tienen que ver con los milímetros de desplazamiento que hizo la barriga, ¿no? Entonces aquí está, esta es la máxima, esta es la mínima, aquí está la promedio, tal, tal, tal. Y aquí está la comparación entre inspiración y expiración, los tiempos, ¿no? Entonces ustedes ven que el tiempo de expiración máximo es mayor que el de inspiración. El tiempo mínimo también es mayor el de expiración que el de inspiración. El promedio, en cambio, también es mayor el de expiración que el de inspiración. ¿Qué tanto variaron los tiempos de cada fase del ciclo? ¿De acuerdo? Y aquí le dice cuánto tiempo de registro. Fueron 4.59 minutos. ¿De acuerdo? Bien, entonces usted saca esos datos y los pega en otro lugar. Ahora se viene aquí a registros y coge otro bloque, ¿de acuerdo? Tenga, copie y lo pega aquí otra vez, ¿no? Se va aquí a A y lo pega como datos. Y espera que él calcule. ¿Mm? Listo. ¿Están viendo el cambio de la gráfica? Aquí hay unos ciclos de apnea grandes, ¿de acuerdo? Chévere. Entonces, aquí están los resultados, ¿ya? Entonces, ¿es muy difícil copiar los resultados? No, no es muy difícil. Espérenme. Perdón. Ok, entonces ustedes vuelven y copian esto y lo sacan y lo ponen al lado del otro. Y así ustedes van a ir comparando cada uno de los registros. Entonces los registros tienen como nombre, mire, este dice apnea 2, este dice apnea 1, este dice PC, yo no me acuerdo, de pronto es una respiración tranquila, no me acuerdo. Esta es una respiración controlada, solo para mirarle la pinta, mírelo, copie y le voy a poner aquí, a ver qué carajo hace, ¿no? Muestra, a ver, esperemos que haga el cálculo. Aquí está, una respiración controladísima. Aquí debió haber una apnea y después mire cómo fue la vaina, ¿no? Uno se respira, mírelo aquí, ¿no? Y después de la apnea uno hace unas respiraciones profundas, güey, madre, y después respiraciones chiquitas y después por algún motivo volví a respirar un montón, ¿no? Ok. Entonces sigamos aquí con los registros. Aquí hay registro de una mujer en reposo. Aquí hay el registro de otra mujer. Lo que dice S es de Silvia, que es mi cuchilla. Entonces, aquí hizo ella una apnea, ¿no? Aquí hizo otro tipo de apnea. Aquí, lo que diga apnea son apneas, ¿no? Seguramente diferentes tipos. Este G apnea es de Gaby, mi hija, ¿no? Una adolescente. No importa quién fue. Aquí tenemos el de un niño, Arturo, mi hijo de 9 años, ¿no? Listo. Entonces, claro, no es un experimento sistemático, ¿no? Lo más sistemático son los 3 registros míos, ¿no? Los 3 primeros son, creo, míos. Y siempre son en respiración controlada o en apneas. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ustedes? Es ninguno, es pegar y mirarlos y madres datos. Pero usted saca los datos
Y el trabajo suyo es el análisis, ¿no? Entonces, ¿qué describir? ¿Qué es lo que pasó en una circunstancia comparada con la otra, ¿no? Subió la frecuencia, subió la amplitud, bajó, el máximo fue más grande, fue más chiquito. ¿Por qué creen que ocurrió el cambio en cada una de las circunstancias? ¿De acuerdo? Entonces, por lo menos eso, su trabajo es el de la producción mental. Estas son las herramientas que yo les fabrico. Entonces yo les fabrico una herramienta, pero son herramientas, nada más. De aquí en adelante usted es el médico. Entonces usted me va a explicar. Primero me va a describir qué ocurrió. Mire, esta vaina en este lugar, cuando hubo apnea, se creció, bajó, qué sé yo, la frecuencia, subió la amplitud. Acuérdese que de esta gráfica es la amplitud, pero aquí está la tablita, ¿no? De los valores claves, ¿no? ¿Subió comparado con el otro o bajó? En fin. Entonces, en el caso suyo, si usted quiere hacer un experimento suyo, usted baja el programita del acelerómetro. Y una vez que bajó el del acelerómetro, le da estos datos y usted los baja y los mete aquí. Y ya, listo, no le cuesta más nada. Pero ¿en qué consiste su experimento? Ah, el que usted quiera. Si usted quiere ver el efecto de la apnea, pues prográmese la apnea. Si usted quiere ver el efecto de estrés cognitivo de los cálculos mentales, pues entonces regístrese primero en reposo para tener contra quién comparar. Usted se va a comparar usted con usted mismo. Usted se registra en reposo, respirando tranquilo, y después se registra haciendo los cálculos mentales. O imaginándose alguna carajada emocionalmente chévere, ¿no? Interesante, ¿no? Imagínese con su pareja, ¿no? Qué sé yo. Imagínese una situación terrible, ¿no? Entonces estamos rodeados de ¿cómo es que se llaman? Los cadáveres que se vuelven vivos de nuevo, salen los zombies, ¿no? Estamos en una pandemia llena de zombies, qué sé yo, lo que usted le dé la berraca gana, ¿no? O propóngase tareas en serio, ¿no? Entonces tareas en serio son, venga, ¿cuál es el efecto del estrés cognitivo? ¿Cuál es el efecto del ejercicio, ¿no? Entonces, venga, regístrese en reposo, mire cómo son sus movimientos respiratorios, pare de registrar, guarde ese archivo, haga 5 minutos de ejercicio y acabando de hacer ejercicio, acuéstese y póngase el celular en la barriga, muestre a ver cómo son los cambios, ¿no? Entonces usted ve el efecto del ejercicio controlado. Entonces es lo mismo que si yo subo y bajo un escalón de la escalera 10 veces, esa es una de las pruebas clásicas de estrés físico, ¿no? Subir escalones y bajarlo. Lo baja para atrás, ¿no? Entonces usted sube hacia adelante y baja en reversa un escalón. Entonces suba con los dos pies 10 veces y baje 10 veces. Listo, y regístrese. Ahora suba 50 veces. Tan, 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 y regístrese. Entonces, y ahí usted, su pregunta es, ¿cuál es el efecto del consumo de oxígeno dado por el ejercicio sobre la frecuencia y la amplitud respiratoria? ¿De acuerdo? Entonces, al que diseñe su propio experimento y me mande sus datos con una pregunta clara, yo quise averiguar tal cosa, las medí, aquí está la herramienta, aquí están los resultados, y lo discute, tiene 5 garantizados. Le doy 5. Ahora, no me van a mandar el mismo experimento todos porque yo quiero ver los datos, ¿no? Entonces a mí me mandan los registros, ¿no? Me mandan esas columnas, ¿no? Que no sean copia de uno de otro. Sería muy triste esa vaina. El que no hizo esa vaina porque es un perezoso y no le llama la atención, ¿no? La curiosidad médica, porque con eso usted tiene una herramienta médica. El que no le llame la atención, pues le toca nada más procesar estos registros que le están en la planilla. Proceselos y discútalo, y ese es el informe, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero un informe por grupo, ¿de acuerdo? Un informe por cada grupito, no me van a mandar uno por cada persona porque no los califica ni mandrake, ¿no? Entonces por grupo. Y chévere porque ahí usted va tomando registros. Yo les comento que la profe Angie se ha vuelto experta en bajar aplicativos para celular que miden frecuencia cardíaca, que miden un montón de vainas. El acelerómetro que lo puede usar para medir temblor fisiológico, temblor patológico. Todos tenemos temblor, ¿no? Si usted tira los brazos y mire, verá que no es capaz, ahí está temblándole el brazo.
ella está midiendo un montón de vainas, está convirtiendo eso en herramientas de evaluación de gente de Parkinson, etcétera. Entonces, hay herramientas de los celulares que estamos empezando a mejorar cada vez más en términos de software para utilidad médica. Entonces, si algunos de ustedes se entusiasman, podrían vincularse con la actividad que hace la profe Angie, la que estamos haciendo en el grupo de neurociencias, para coordinar registros que ustedes pueden hacer en ustedes, en las personas que están en sus casas, e ir creando bases de datos, haciendo siempre el mismo experimento. En cada casa hacemos lo mismo, con la misma herramienta, lo procesamos igual, y eso eventualmente es publicable. Si la vaina se hace bien hechecita, hacen parte de lo que sería el semillero de investigación. Ayer no hice esa invitación al grupo, solo les hablé intenté motivarlos para que hicieran experimentos en casa, pero no se me había ocurrido que podemos montar el grupo de semillero por internet diciendo quién está interesado en hacer carajadas, por ejemplo, cardiovasculares, ¿no? Entonces, venga, entonces recojamos datos de tal y tal forma y vamos a mirar cómo es. Y es relativamente simple, es casi que un juego en casa. Y si hay gente con trastornos patológicos, también podemos registrar a estas personas si las personas aceptan, por supuesto, registrarlos con el celular e ir procesando datos. Entonces la invitación está abierta. Les tengo una información que ayer se me olvidó dársela al grupo de ayer de laboratorio. Les voy a pedir que lo socialicen con todos. Creo que en el programa de medicina, la próxima semana, creo que no aparece ningún laboratorio. Pero el profe Oscar les va a presentar una vaina muy bacana. Él tiene una correlación clínica de cardiovascular con ecografía y eso. Normalmente en este semestre nosotros invitábamos a un cardiólogo o a un internista para que hiciera una correlación. En esta oportunidad, el internista es el propio profe Oscar. Entonces, él en el horario de laboratorio de la próxima semana va a hacer unas correlaciones clínicas con base en ecografías, y tiene imágenes y tiene cosas bacanas para mostrarle casos de pacientes. Entonces, por favor, difundan la información porque él inclusive ofreció hacerlo esta semana, pero dije, no, si estamos viendo el respiratorio, no hagamos desorden. Entonces, él va a ofrecerles esa charla complementaria la semana próxima en el horario de laboratorio. Muy bien, mis compañeros queridos, yo estoy dispuesto a escuchar si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, porque hasta aquí me trajo el río en lo que sería la práctica de hoy o la clase teórica de hoy. Esto es una mezcla de todo. Los escucho. Si tienen algún comentario, estoy aquí pendiente. Profe, una pregunta. Es que no me quedó claro. ¿Debemos analizar los datos que están subidos en el Moodle y si queremos añadirles los datos nuestros o una cosa o la otra? Pues por supuesto que yo preferiría que usaran esta herramienta con los datos de ustedes, ¿no? Que ustedes hicieran su propio experimento, ¿sí? Entonces sería muy bacano. Pero si no lo van a hacer, entonces yo les mandé unos registros, entonces analicen esos registros, ¿no? ¿De acuerdo? Es una cosa o la otra, o si ustedes o si quieren hacer ambas, pues mucho mejor, porque es entrenarse y es entrenarse en el análisis, ¿no? En la discusión. Aquí puede Profe, dime. y si hacemos registros nuestros, ¿cuántos tendrían que ser como mínimo? No, venga, ustedes, te voy a echar vainas, pero te voy a echar vainas así con cariño, digámoslo así, ¿no? Ustedes son muy escueleros, mano. Uy, madre, están viejos. ¿Por qué te digo eso? Porque a mí me importa 5 centavos cuántos registros tú vas a hacer. A mí me importa que lo que ustedes vayan a hacer responda lo que ustedes quieren hacer. Entonces, si lo que tú quieres hacer es mirar el efecto de la apnea, por ejemplo, hombre, entre más registros tengan con la apnea es mucho mejor, ¿no? Porque ustedes ven si es reproducible. Ahora, ¿cuántos hacen? Los que ustedes quieran. Ahora, ¿tú te imaginas cuánto se demora uno 30 segundos respirando chévere, normal? Y ahora yo aguanto, ¿no? Yo voy a aguantar la respiración
Y yo no aguanto mucho, ¿no? De pronto ustedes aguantan, qué sé yo, 45 segundos aguantan ustedes y siguen respirando otros 30 segundos. Se acabó el experimento. ¿Sí? Y ahora ustedes analizan el primer pedazo con el segundo pedazo de registro, ¿no? O si lo quieren, lo ponen en registros separados, ¿no? Yo no sé. Entonces, ahora, ¿vale la pena que lo repitan? Sí, yo creo que vale la pena que lo repitan. Y miren si se presenta lo mismo si lo repiten 5 veces. ¿Cuánto se gastan? 5 minutos, mano. Es decir, y la Profe, planilla está hecha. Dime. no lo ¿Ah? decía tanto por eso, sino es porque me está llamando la atención, entonces quería que quedara como lo más completo posible. Ya, sí, ok. No, discúlpame, yo sé que yo soy poco asertivo para decir las cosas a veces, pero no, sí, la intención es motivarlos, en realidad es motivarlos. Y entonces, claro, el número de veces, si uno fuera a hacer una investigación en serio, eso tiene una sustentación, un cálculo de tamaño de muestra y no sé qué cosa. En este caso yo quiero que hagan un ejercicio, entonces, claro, entre mejor ustedes lo hagan y es mucho mejor repetirlo varias veces. Sí, claro, es mucho mejor, ¿no? Repítanlo y háganle y comparen. O entre ustedes mismos. Entonces, venga, ustedes, cada uno de ustedes está en su casa. El grupo de ustedes está formado por, yo no sé, 5 personas. No sé cómo están formados los grupos. Si cada uno lo hace una vez en su casa y después reúnen los datos y se comparan, entonces miren, no qué sé yo, correlacionenlo con altura, y, no, altura, peso y no sé qué vaina, porque puede, algunos de ustedes puede ser bajitos, ¿no? Entonces de pronto tiene volúmenes pulmonares pequeños, mídanse ¿cómo se llama? El perímetro torácico, mídanselo con un cartabón, muestra a ver si esa vaina tiene que relacionarse con los movimientos respiratorios, muestre a ver si eso se relaciona con la explicación de la apnea, no sé, es buscarse, ¿sabes? Es buscarse preguntas chéveres. Entonces, si cada uno de ustedes mide diferente, si cada uno de ustedes lo hace apnea por 10 segundos, por 20 segundos y por el tiempo máximo, y agrupan esos datos y los comparan, miércoles, bacano, ¿no? Muestre, y si el análisis da para el ejercicio mental, ¿no? Porque, es más, algunos de ustedes tienen pulsioxímetro en su casa, ¿no? Algunos lo tendrán. Si puede medirse la saturación de oxígeno cuando hace la apnea, generalmente esos aparaticos tienen un retardo, ¿no? Un retardo en la información. Entonces, usted está en apnea y es posible que todavía le esté marcando 98%, 97% de saturación de oxígeno, porque usted todavía tiene oxígeno en sangre, ¿no? Entonces, pero cuando lleve 20 segundos ya le empieza a chillar, ya le empieza a marcar bajito. Bajito es 93, 92%, ¿no? Entonces, si alguien le dice para que usted no se mueva y no esté mirando a la joda, ¿no? Para que no se mueva y pueda seguir registrando el celular. Si alguien que está al lado suyo le dice, uy, marcó tanto durante la apnea, listo, correlaciónenlo. Venga, entonces mi apnea, tiempo de apnea versus saturación de oxígeno al final de la apnea, ¿no? Chévere. Y eso, asócielo con la frecuencia y las amplitudes respiratorias. Ojo, usted está estudiando fisiología. Si usted es capaz de explicarlo, después de haber leído el capítulo de fisiología, si usted es capaz de explicarlo, usted ya sabe fisiología y tiene el experimento hecho en casa. Entonces, chévere si hay alguien que tiene pulsioxímetro en casa, ¿no? Hoy en día, además se volvieron caros esos desgraciados de, de la pandemia. Ahora uno, además, todos están por encima de 100,000 pesos. Ayer vi que había unos como todavía 60,000 pesos, pero distribuidores de Mercado Libre que tenían baja reputación, ¿no? Entonces, yo no sé si, es decir, pero ese era el precio anterior, eran 60,000 pesos, una vaina que le sirve para su clínica de aquí para adelante, pero ahora están por encima de 100, 130. ¿Tienen de Yo no esos sé. relojes o bandas? De Ah, esas, eh, eso, eso eso. les mide la saturación de oxígeno. Incluso el celular también tiene aplicaciones para saturación de oxígeno. Solo echarse una buscada por Apple Store o por Play Store. Eso, ¿está viendo? Mire, ahí tiene la profesora que Angie es experta en buscar aplicativos y ella tiene todos los juguetes que ha podido en su casa, ¿no? Y además le ha montado software y
esa vaina. Entonces, si hay gente interesada en empezar a hacer experimenticos en casa, no solo para respiración, entonces montemos el bendito semillero, difunda eso entre sus compañeros, porque es muy fácil reunirse por internet, ¿no? No hay que buscar un salón en la facultad para que quepamos todo y pedir permiso y no sé qué más carajada. Los experimentos se hacen en casa, con la gente que tenemos en casa. Y salen vainas chéveres, qué sé yo, digo yo, ¿no? Muy bien. Entonces, discúlpenme si me sintieron agresivo, ¿no? Pero, no, en realidad, yo no le paro bolas a esa vaina. Ay, que cuál es el requisito, que para cuándo es el informe, ¿no? Ay, sí les voy a poner plazo, ¿no? Porque me dijeron que es bueno poner plazo. Entonces, tienen 15 días para entregarme el informe, no sé, a partir de hoy. 2 semanas. Entonces, si en 2 semanas no se hacen un registro o no procesan los que están en la planilla, miren lo difícil que fue montarlo, ¿no? Me gasto 5 segundos. Y de ahí para adelante es escribir la comparación, ¿no? Entonces, es decir, les estoy ofreciendo lo más cómodo que se puede, pero que sea de utilidad. Son bienvenidos las iniciativas, lo que quieran hacer, lo que quieran proponer, lo podemos conversar. Y todos nos vamos a beneficiar de las iniciativas. Además hay que buscar un oficio alegre en la casa, ¿no? Entonces, si a ustedes les gusta la medicina, si de verdad les gusta la medicina, ustedes deberían estar cacharreando jodas en su casa. Cosa que uno nunca hace porque siempre tiene que salir, de transportarse. Ahora estamos en la casa. Sí, hay que leer y no sé qué, pero carreta, uno no está leyendo todo el tiempo, ¿no? Ni asistiendo. Y cuando así está aplastado aquí frente al computador, la mayoría de ustedes, como yo, está tomando tinto o está haciendo alguna otra vaina, no sé qué. Entonces uno puede organizarse de tiempo y sacarle un ratico a lo que a uno le gusta. Y lo que a uno le gusta, yo me imagino que la medicina hace parte de eso, ¿no? Hace la parte. Hay que hacer otras vainas, ¿no? También, pero la medicina me imagino que es chévere. Ustedes, me imagino que es chévere. Bueno, mis estimados compas, ustedes mandan alguna otra cosa, algún otro comentario, alguna otra motivación, lo que ustedes digan. Profe, Dime. yo tengo una pregunta. Sí, señora. Es que se estaba haciendo como el experimento Ajá. y me dan como unos valores, digamos, muy, muy diferentes. Entonces, no sé si de pronto en la aplicación haya que calibrarlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, el valor de Z en el que usted nos muestra tiene, digamos, 9.3 por 9, digamos. Y el mío es como 0.98, 1. Entonces, no sé si es que estoy confundida. Ya. Pero tú viste los valores que están en el registro mío en Z. Mira, yo tengo 9, estoy mostrando en la pantalla, 9 y pico. Es que lo que muestro en la gráfica, yo les dije que esto es ¿cómo se dice? Una rectificación. Es decir, el valor de aceleración les aparece, los 3 ejes les aparecen separados. Y fíjense que aquí los tengo junticos, ¿sí? Entonces, primero es que yo lo que hago es una normalizada por la mediana para que me queden en la línea media. Y después yo hago las dos integrales. Entonces, lo que estás viendo en la gráfica no son aceleraciones, sino ya son distancias en unidades Z. Ese es otro rollo, ¿no? Pero no importa, ¿qué significa por ahora eso? Si entran al semillero, lo explicamos con detalle. Pero entonces ya estos no son aceleraciones, no son velocidades, estos son distancias en los 3 ejes. Entonces los números son diferentes. Pero ahora, si tú quieres comparar las aceleraciones en Z con las que yo he obtenido, yo tengo aceleraciones Z que son, por ejemplo, en este registro son del orden de 9.7, 9, en el otro registro también 9, 8, en el otro también. Ahora, si se trata también aquí de otra persona está en 9, del niño está como en 8, está de ese orden de magnitud. Pero entonces no se preocupen porque esos son valores relativos que dependen de cómo está colocado el acelerómetro dentro de su celular. ¿De acuerdo? Entonces, yo me imagino que cada marca de celular y cada forma de celular puede tener por dentro el sensor de aceleración colocado en una posición diferente. Pero no interesa. No importa cómo esté colocado, y no importa los valores que aquí le den, el análisis del vector, que es lo que yo tengo aquí, debería darle alguna cosa que es igualmente de utilidad.
Y cuando usted monte sus datos aquí, yo esperaría que las gráficas se le parezcan a esto que está aquí como gráfica en negro. Entonces no se preocupe por los valores. Todos estos valores son, en cierta forma, son valores relativos, ¿de acuerdo? Entonces, Ok, profe, muchas gracias. si quieres, montalo. Tú ya tienes ¿bajaste la planilla? ¿No la has bajado? No, señor, todavía no la he bajado. Ah, bueno. No, porque si no te iba a decir que me compartieras la pantalla con los datos montados en la planilla para ver cómo se ven, ¿no? Entonces, ahora, hay programas, yo no sé si es si bajaste el programa que montó Angie, el de 4Lab, el de 4Lab, no sé cuál sería el que bajaste. Hay muchos programas. Por el grupo de WhatsApp nos compartieron un link y ese fue el que bajé. Ajá. Ah, bueno. Es posible que sea ese. Ese programa, le encontramos algunas cosas, que por ejemplo, no hace el muestreo a frecuencias regulares, ¿no? Y además, ese puede ser otro asunto, ¿no? Tenga cuidado. Entonces, tenga cuidado, no es ningún problema. Si cuando usted baja los datos en valores de tiempo no les da 0 algo, sino les da números enteros, es porque le está dando escala de tiempo en milisegundos. Y el programa que yo tengo está para analizar segundos. ¿Sí me explico? Entonces, mira tus datos. A ver, si tienes tus datos ahí. Mira la columna de tiempo y me lees algunos de esos valores. Tengo, digamos, 0,014, 0,018. Ah, bueno. Sí, en tiempo. Y sí, entonces sí está en segundos. Entonces sí está como lo tengo yo. Está correcto. Bueno, el otro también es correcto. Si el programa que ustedes bajaron está en milisegundos, tendrían que volver los segundos. Entonces tendrían que hacer en Excel ¿no? Dividirlo por 1000 para que les den segundos, ¿no? Solo la columna de tiempo. Sí, estuvo bueno que me comentaras eso. Para volver los segundos y no milisegundos. Pero de resto no debe dar problema. Pero vuelve y juega. Entonces, ve, y es chévere que ya hay una interacción. Entonces, si tú ya los bajaste y me dices, venga, me está dando otros valores, entonces ya empezamos a interactuar, ¿no? Bien, entonces muestra a ver qué es lo que pasó. Entonces, si tuvieras la planilla ahí abajo, yo te digo, móntala y miramos qué es lo que está pasando y miremos qué resultados te da. Porque además, este programa en Excel que montamos, yo lo tengo con datos de acelerómetro, de mi acelerómetro, que yo tengo un programa de acelerómetro que es pago. Entonces da datos con una cierta característica, ¿no? Entonces yo no lo he probado con los otros software, pero debe dar igual, debe ser, esta planilla debe servir para cualquiera. Si llegara a dar alguna cosa extraña, entonces me tienen que contar, entonces yo le meto mano y le modifico lo que haya que modificarle para que a usted le funcione, ¿de acuerdo? Entonces me cuentan, ¿no? Me pueden mandar un WhatsApp, me pueden mandar un mensaje al correo, qué sé yo, y ahí le metemos mano. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Qué bueno que ya estamos haciendo su experimento. ¿No más? Bueno, entonces les voy a pedir un favor. Lávense las manos y sean felices. Nos veremos con ustedes el próximo viernes, entonces. O cuando ustedes me demanden aquí, me demanden atención, ¿no? Entonces digan, venga, yo quiero que hablemos de tal cosa. Listo. Si quieren entrar en el semillero, manden.